Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Y ahora y de inmediato continuamos con nuestro invitado de esta hora, quien cierra este programa, el amigo, compañero, colaborador, Rolkin Lorenzo, abogado y experto en temas internacionales, que nos desmenuza temas que hemos tratado aquí sobre Venezuela. Buenos días, Rolkin, ¿cómo estás? Buen día, Loreni, buen día, Elías, y a todos los amigos televidentes de este espacio. Rolkin, crónica de una investidura anunciada. ¿Qué pasó en Venezuela que el mundo sigue aquí todavía? Bueno, sigue aquí, él dijo que un día antes iba a llegar a Venezuela y sigue aquí. La prensa internacional y el mundo está con los ojos puestos en República Dominicana para saber qué va a pasar. Mira, yo en su momento, hace días atrás, previo a la fecha que establece la Constitución para la juramentación del presidente de Venezuela, que es el 10 de enero, yo decía que era, por no decir imposible, era muy difícil. Era una misión difícil. Y suicida. Y suicida la del señor Edmundo González Urrutia, de ingresar al territorio venezolano a juramentarse por una sencilla razón. ¿Quién controla el espacio aéreo venezolano? El régimen venezolano, pero más aún, el propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, que es a decir de algunos el número 2 del chavismo, llegó al extremo de decir que iban a emplear la defensa aérea en caso de que cualquier aeronave tratara de ingresar al espacio aéreo venezolano cuando el mismo estaba restringido por unos 3 días. Pero además, el régimen chavista controla también los aeropuertos. Y en el caso de la frontera con Colombia, que podríamos decir que es la forma por excelencia para ingresar y salir clandestinamente desde y hacia Venezuela, bueno, el gobierno cerró el paso fronterizo venezolano por la zona aquella famosa del Táchira y de Cúcuta en Colombia. Sí. Rolfin, ¿qué viene para Venezuela? Porque se prevé un tema de que guerra, de que se estará presentando. Entra Trump en unos días. Entra Trump en unos días. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Qué puede esperar Venezuela? Tanto los que están en Venezuela, los venezolanos en Venezuela, como los que están fuera de ese país. Mira, yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos días, yo descarto toda posibilidad de intervención militar, ya sea unilateral o multilateral, por la siguiente razón. Desde 1945 las intervenciones militares se hacen de manera colectiva y en algunos casos unilaterales cuando un país es atacado por otro, ahí opera la legítima defensa, y en segundo lugar cuando un país se convierte en una amenaza regional. En ese supuesto, el órgano que determina cuando ese país es una amenaza regional y por lo tanto puede ser objeto de una invasión o de una intervención militar es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué ocurre con el Consejo de Seguridad? Que no es muy democrático el mecanismo de aprobación de esa intervención militar, porque el Consejo de Seguridad se integra por 15 miembros, 10 rotativos, pero hay 5 que son permanentes y que tienen poder de veto. Los otros 14 pueden haber votado a favor, pero si uno de estos, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, es decir, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, vota en contra y veta la intervención, bueno, se paraliza. ¿Y qué ocurre en el caso de Venezuela? Que de esos 5 países que yo acabo de mencionar con poder de veto, de esas 5 potencias, 2 tienen unos intereses geoestratégicos, económicos y diplomáticos con Venezuela. Me refiero a China y a Rusia. Es decir, Venezuela se ha convertido en una especie de tablero en el juego de ajedrez geopolítico, no solo de Estados Unidos, sino también de las potencias. ¿Qué yo veo en el caso de Venezuela? Mayor aislamiento internacional, y ese aislamiento internacional no es solo diplomático, sino también económico. Y si las sanciones fueran solo dirigidas, como ocurre, que van una gran parte de ellas dirigidas a miembros de la cúpula chavista, uno diría, bueno, eso está bien, pero ocurre que las sanciones también van encaminadas a sectores productivos venezolanos y naturalmente el régimen le transfiere el peso de las sanciones a la ciudadanía de a pie. Por eso en Venezuela es muy común en muchas ocasiones desabastecimiento, escasez de productos básicos. Por ejemplo, la propia industria petrolera es deficitaria, no tiene las herramientas tecnológicas para poder refinar la cantidad de crudo que la ciudadanía demanda. Claro, entonces ahora yo veo que hay un cartel que presenta que se paga 25 millones. Se aumentó 10 millones más a la captura de Maduro, Diosdado y el jefe de la Fuerza Armada. Ese dinero es como que se tiene que entregar. O sea, ¿en qué calidad? ¿Vivo, muerto, que dé información? Porque que no entiendo. ¿Cómo yo, imagínate tú que yo esté cerca de Maduro, de Diosdado, cualquiera de ellos, y yo me quiero ganar esos 25 millones de dólares por cabeza?
¿Cuál es la dinámica de eso? Bueno, mire, una de las acusaciones que hay en el ámbito internacional hacia la alta dirigencia venezolana, específicamente a la militar, y teniendo en cuenta que este es un gobierno militar con la cara de un civil, es que están vinculados a redes del narcotráfico o que facilitan el territorio venezolano para el tráfico de estupefacientes. En esas atenciones, el tratamiento que Estados Unidos, específicamente la agencia antidroga, la DEA, le está dando en parte a la alta dirigencia venezolana, es como si fueran miembros de un cartel. Es decir, esto nos hace a muchos recordar las recompensas que se hacían, por ejemplo, contra los miembros del cartel de Medellín, los denominados extraditables, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder. Sin embargo, ninguno de los miembros del cartel de Medellín, ni siquiera de los sicarios, se atrevió a vender por aquellas famosas recompensas que eran muy jugosas a algunos de los líderes. Es decir, en toda estructura, ya sea política muchas veces o en algunas ilegales como la de narcotráfico, hay una serie de lealtades, ¿verdad? Y una serie de códigos rojos que, bueno, Que no usted se atrevería a vender a alguien, pero ya usted sabrá cuál sería el costo. Sí, pero ¿tú crees que eso se pueda dar? Bueno, de poder puede ocurrir, de que deba, yo creo que es poco probable. ¿Tú crees que nadie tenga Es poco probable porque primero hay que entender el carácter muy piramidal de las Fuerzas Armadas y todo ese adoctrinamiento, aún y las Fuerzas Armadas, en el caso venezolano, estén vinculadas a redes de corrupción, etcétera, hay toda una doctrina, una filosofía de lealtad, que lamentablemente en Venezuela la lealtad no es a la Constitución, sino a una persona y a una ideología. Y en cualquier sociedad democrática, la lealtad de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado debe ser a la Constitución. Sí. ¿Hasta dónde podrá llegar? ¿Cuándo habrá algún tipo de pare en esta situación, según tu visual? Bueno, mire, yo creo que en América Latina hemos tenido referentes de países que han tenido esta colisión político-social y se ha llegado a través de la vía del diálogo, del consenso, y se han hecho transiciones. Fue el caso, por ejemplo, de Nicaragua, tras la famosa guerra entre los sandinistas y la contra. En menor medida lo que ocurrió en Chile con Pinochet, que salió por la vía pacífica. Sin embargo, estos son contextos diferentes. Hubo en aquel momento un escenario geopolítico que facilitó las cosas. También había un aparato o una clase media emergente y un sector oligárquico, que podríamos calificar así, que tenía cierto poder todavía y podía de una forma u otra servir de canal para una transición política y democrática. En el caso de Venezuela, yo creo que no se está dando eso. Primero, el sector privado fue prácticamente desplazado, y en segundo lugar, el escenario geopolítico parece no favorecer. Creo que tal vez pueda cambiar a partir del próximo día 20, porque al parecer Donald Trump va a centrar mucho su política exterior hacia América Latina. La prueba de ello es que ha designado no solo a una persona descendiente de latinoamericanos como Marco Rubio como secretario de Estado, sino que es una persona que como senador por el estado de la Florida tuvo una postura constantemente de fijar opiniones sobre la situación interna de algunos países latinoamericanos. Ahora bien, Estados Unidos, decía Henry Kissinger, no tiene amigos, tiene intereses. Y hemos visto cómo muchas veces Estados Unidos, por asegurar ya sea su seguridad energética o su seguridad nacional, ha llegado a pactos increíbles. Por ejemplo, cuando a mí me hablan, no, pero que Maduro viola los derechos humanos y Estados Unidos no va a firmar un acuerdo, ningún entendimiento con él a cambio de petróleo. Bueno, si a los países tienen, las potencias como Estados Unidos, valores que defienden, democracia, derechos humanos, pero también tienen intereses. Y lamentablemente, cuando chocan intereses y valores en el ámbito geopolítico, las potencias la mayoría de las veces optan por defender sus intereses. El ejemplo es Arabia Saudita. Si a mí me hablan de un régimen impresentable, de un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, donde la mujer prácticamente es un objeto en materia jurídica, es Arabia Saudita. Y todo Occidente prácticamente mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudita porque garantiza la seguridad energética de Europa, y además tiene un poder tremendo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, porque es el mayor productor. Biden estuvo varias veces pero visitando. Claro, y a pesar de todas las acusaciones que ha habido en contra del príncipe heredero por supuestas tramas en desapariciones, etcétera. Así mismo es. Y pensar en esto, en lo que dice Rolkin, el tema de cómo la gestión Biden les reavivó la licencia con Citgo a Venezuela, lo que quiere decir que cuando el crudo se le hacía difícil a Venezuela sacarlo, le ha abierto esa ventana nuevamente la misma gestión Biden
para que pueda Y reavivar yo, sus finanzas. yo me voy con otra parte. María Corina Machado y lo que está pasando. ¿Se puede repetir la situación de Juan Guaidó ahora mismo en Venezuela? Son escenarios diferentes. En el Sí. caso de Juan Guaidó, No llegó hasta aquí. su autodesignación o autoproclamación como presidente interino de Venezuela respondía al hecho de que Maduro había resultado triunfante en unos comicios cuestionados en los que la oposición no participó, y en una interpretación un poquito forzosa de la Constitución se entendía que al haber un resultado que deslegitimaba al ganador, debía de asumir la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Guaidó. En el caso de Edmundo González Urrutia, contrario a Guaidó, sí ha participado en unas elecciones. Y si nos guiamos por los resultados que suministró el Consejo Nacional Electoral, Edmundo González Urrutia recibió 4 millones de votos. Pero en el escrutinio de las actas que ha hecho la propia oposición, recibió 7 millones de votos. Es decir, que independientemente de la cantidad que haya obtenido, es una persona que sí ha sido votado por los venezolanos. Sí. La salida de Edmundo González en aquel momento hacia España marcó el fin, enfrió todo lo que se venía agitando en Venezuela. Bueno, cuando hablamos en Venezuela, yo creo que a veces ocurre una situación y dice, bueno, ya aquí se tocó fondo. Pero siempre ocurre algo que nos desmonta esa tesis. Lo que ocurrió con el señor Edmundo González, digamos, es una cadena ya que también viene sucediendo con otras personalidades del liderazgo opositor. Recordamos el caso de Antonio Ledesma, de Leopoldo López y de otros líderes de la denominada Mesa de la Unidad Democrática. Claro, si él hubiese estado en Venezuela, él corría demasiados riesgos, más allá de su integridad física, su libertad personal, individual. Casi todos los líderes opositores venezolanos han terminado en una cárcel del régimen. Y allí sí que se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. Claro que sí. Entonces, el escenario, Rolkin, porque tú sabes que uno ha analizado esto y yo decía la primera semana después del 28 de julio, hay que mantener las protestas, hay que tratar de que eso, pero llegó y se invistió. Y vimos ahí el caso de un Miguel Mejía que lo acompañó, de un Boni Cepeda. Boni Cepeda le renuncia, le pone el puesto a disposición del presidente y Miguel Mejía lo destituyen después de unas declaraciones nefastas que daba. ¿Cómo vemos el escenario a corto, mediano, largo plazo en Venezuela? ¿Qué tú crees que va a pasar? Mira, yo quisiera como demócrata ser optimista y decir que en cuestión de semanas, de unos meses, el país suramericano recuperaría la democracia y se convertiría en el referente, volvería a ser el referente democrático que fue nuestra región entre el año 1958 y 1998. Sin embargo, yo lamentablemente lo vengo señalando desde julio, yo lo que veo es que en los próximos meses, en los próximos años, se va a quedar. El régimen va a seguir consolidando sus raíces autocráticas. Y para que allí se dé un cambio... Tiene que venir de adentro. Bueno, tiene que venir de adentro y con una gran influencia desde afuera. Tal vez y con violencia. No necesariamente. Bueno, hemos visto algunos países de nuestro entorno geográfico que a veces se han dado... Por ejemplo, en el año 58 en la propia Venezuela cayó la dictadura de Pérez Jiménez y prácticamente fue con poca o con escasa violencia. Yo lo que creo es que debe de darse, para que allí se dé una transición democrática, una ruptura, un quiebre a lo interno del principal poder fáctico que sostiene Maduro. ¿Cuál es ese poder fáctico? Los militares. Las Fuerzas Armadas. Yo he dicho siempre que este es un gobierno militar, no tanto porque lo fundó Chávez, la corriente que hoy conocemos como chavismo, sino por el hecho de que desde 1810, en estos 215 años de historia de independencia de Venezuela, los militares han gobernado la mayor parte de ellos. Allí solamente ha habido 40 años de gobierno civiles, que fueron los 40 años de gobierno previo a Chávez, que fueron del 58 al 98. Desde 1810, los militares, tras haber labrado la guerra de independencia con el ejército de Bolívar y de Páez, en Venezuela los militares se han creído como los legitimados para gobernar. Cuando Betancur llega al poder en 1959, logró someter a los militares a la obediencia al poder civil. Sin embargo, estos nunca renunciaron a su anhelo y a su creencia de que ellos son los legitimados para gobernar. Y había dos corrientes, una de derecha y una de izquierda. Al final se impuso la corriente de izquierda que encabezó Chávez. Pero además, los grandes beneficiados económicamente en este gobierno son los militares. Usted se mira el perfil de los ministros de Maduro, de los titulares de las empresas públicas, son militares en activo o en situación de retiro. La última de mi parte, te la voy a poner dura, porque como que te hemos llevado bien. Dura. ¿Qué debe hacer? Claro, eso no está en tu mano, pero según tú,
como experto, ¿qué debe hacer la República Dominicana a partir de ahora con las relaciones diplomáticas con Venezuela? Bueno, lo primero es que la ruptura no la hizo República Dominicana de las relaciones diplomáticas. Quien rompió con República Dominicana y con otros países aglutinados en la Alianza para el Desarrollo en Democracia fue Venezuela. Entonces, nosotros estamos primero a expensas de que se dé un cambio democrático en Venezuela y el nuevo gobierno, ojalá sea que Maduro recapacite y decida, por ejemplo, convocar en los próximos meses elecciones. En ese contexto, yo creo que República Dominicana podría ponderar, una vez Venezuela le manifieste su interés, de volver a restablecer relaciones diplomáticas. Pero en la actualidad el país tiene que seguir defendiendo los postulados de la Carta Democrática Interamericana, que es un convenio internacional suscrito por República Dominicana y del cual también es signatario Venezuela, que establece que cuando en un país del entorno interamericano hay una amenaza de violación al sistema democrático o se ha materializado esa amenaza, cualquier país puede hacer llamados de alerta o de atención. Bueno, lo dijo Rolkin Lorenzo, que lo tendremos que seguir viendo con este panorama, que lo había advertido ya, la situación de Venezuela, y que tanto él como otras figuras han estado manifestando esta situación difícil que atraviesa este país. Lo que sí se puede decir es que ya Nicolás Maduro se ha consolidado como un dictador oficial. Oficial porque sabiendo que no presentaron los resultados del Consejo Nacional Electoral y que la oposición dice que tiene las actas y que han ganado, ni siquiera han querido contrarrestar esto. Ni siquiera han querido conciliar. Vamos, miren, nosotros sí ganamos, mírenlo aquí, no. Y dijeron, ganamos y no hay que discutir eso. Eso crea un precedente nefasto para las políticas y las democracias de otros países, porque en otro país puede darse de que alguien diga, yo gané, no tengo que discutir con nadie porque yo estoy en el poder y nadie me voy a investir. Esto es terrible y nefasto. Y ojalá, Rolkin, que no sea como tú dices y que esto no continúe, porque el presidente que se crea es terrible para la democracia de todas las naciones. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Gracias a John Leo Guzmán por los minutos extra que nos favoreció. Gracias a todos ustedes por la sintonía fiel en este espacio. Mañana tempranito a primera hora con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.